¿Quién no ha utilizado en alguna discusión en un bar, en un café, la frase sos un fascista, sos un facho, sos un nazi? De manera, por supuesto, despreciable, ¿no? Uno trata de marcar que el otro es lo peor de lo peor, y qué peor que el nazismo, casi que se ha convertido en un símbolo de lo peor del siglo XX, para no hablar de la historia de la humanidad. Y en este último tiempo en la Argentina hay muchos comunicadores en particular que utilizan frases que están asociadas justamente al nazismo y las reiteran una y otra vez. El colega Nelson Castro, por ejemplo, dice que la FIP es la Gestafip, que es una verdadera Gestapo, y ha tratado de justificarlo. Jorge Lanata utiliza la expresión juventudes hitlerianas para mencionar, por ejemplo, a la organización de Milagros Sala. Esto lo vimos el martes pasado en el Destape. Marcos Aguinis escribe también comparando a la cámpora con las juventudes hitlerianas, y nos dijimos, ¿por qué no traer a alguien que realmente sabe lo que es la utilización de estas palabras, que las ha estudiado, que además las comparte en la universidad? Les voy a mostrar el último libro de Daniel Feierstein, Memorias y Representaciones. Él es profesor en la Universidad de Buenos Aires, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales. Su materia se llama Análisis de las Prácticas Genocidas. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. A ver, ¿te hace ruido cuando escuchás que alguien dice que la FIP es la Gestapo, que acá hay juventudes hitlerianas, o decís, son expresiones que se utilizan y no pasa nada? Sí, ya no solo me hace ruido, sino que me llama la atención. ¿Sí? Me llama la atención, sobre todo, vos lo planteabas, una cosa es en un espacio de bar, digamos, pero en un ámbito como los medios de comunicación, ¿no?, de parte de funcionarios políticos, llama la atención con respecto a qué se utiliza, porque lo que yo diría es, a mí me parece que el intento de llamar la atención y comparar hechos históricos graves con situaciones que uno cree que pueden conducir esos hechos, en principio creo que es una práctica lógica y útil, ¿sí? Uno diría, bueno, cuando empieza a ver aparecer determinadas conductas que pueden conducir a hechos de mayor gravedad, es bueno reaccionar a tiempo. Lo que me cuesta entender es dónde están los paralelismos entre aquellas situaciones que se menciona, el funcionamiento político de determinados grupos juveniles, o la Tupac Amaru en el norte, o el intento de disminuir los niveles de evasión impositiva con el funcionamiento de un régimen genocida. Entonces, lo que llama la atención es esto, porque uno sí encuentra en la realidad política argentina, tanto por parte de sectores más vinculados al gobierno como por parte de sectores de oposición, algunas prácticas, uno diría lejísimas, muy lejanas de un régimen genocida, pero que podrían ser preocupantes. Menciono dos de color político distinto, ¿sí? La situación de los COM en Formosa y el proceso represivo con respecto a los COM, o la habilitación en la Ciudad de Buenos Aires de un 0800 para denunciar la actividad política en la educación. Digo, estas sí serían acciones que uno podría pensar con enormes distancias, ¿sí?, pero que podrían ser preocupantes, en las que uno podría centrarse. Y lo que me llama la atención es que en lugar de acudir, digo, más allá del posicionamiento que uno tenga político a los hechos que podrían tener algún nivel de vinculación, que se comience a utilizar la metáfora del nazismo para dar cuenta de situaciones que no puedo encontrar una sola explicación en sus formuladores de cuál es la vinculación. Pero Daniel, no es lo mismo que yo planteaba antes cuando yo digo, bueno, es una metodología fascista, aunque en realidad esté muy alejado. Cuando yo digo que la AFIP tiene prácticas como tenía la Gestapo, yo no estoy diciendo directamente que va a haber un genocidio. Pero utilizarlo como insulto es devaluar el valor de las palabras, ¿sí? Digo, los insultos en general tienen un sentido, pero utilizar como insulto una caracterización política, una caracterización histórica, le quita el sentido a las palabras, ¿sí? Porque el problema es cuando hay situaciones que efectivamente podrían tener que ponernos en riesgo ante una situación que se puede agravar, uno dejaría de prestar atención, porque si a todo lo llamo nazi, a todo lo llamo fascista, a todo lo llamo juventud hitleriana, el día que aparece algún elemento que me tendría que preocupar es indistinto de cualquier otra cosa. A ver, recordemos algunos conceptos, dado que seguramente muchos de los que nos están mirando no los recuerdan bien. ¿Qué era la Gestapo? La Gestapo era la organización vinculada, podríamos decir, uno de los ámbitos de ejercicio del poder punitivo policial de la Alemania nazi, ¿sí? Esto es una organización cuyo eje estaba en el fichaje
persecución, secuestro, tortura, aniquilamiento de distintos grupos de población, desde disidentes políticos hasta grupos con una cultura distinta, hasta homosexuales, digo, distintos sectores de la población. En el marco de un Estado que utilizaba el terror como parte de su estrategia de gobierno, ¿sí? Esto es en un marco de un Estado atravesado por campos de concentración y donde el eje de la práctica tenía que ver con el fichaje, secuestro, tortura, aniquilamiento. Por más que la Gestapo no estuviera directamente involucrada en los campos de concentración. La Gestapo tenía puntos de involucramiento, esto es, era una de las instituciones que se vinculaba a esa gestión del sistema concentracionario, que era mucho más policial que militar, ¿sí? Esto es, en general, en los regímenes genocidas, la estructura se monta sobre el funcionamiento policial, ¿sí? ¿Qué pasa cuando utilizamos esta expresión o se utiliza juventudes hitlerianas? Nuevamente, esto es, no entiendo dónde está el punto de comparación, ¿sí? ¿Qué eran esas bueno, juventudes? Las juventudes hitlerianas eran uno de los ámbitos por los cuales los sectores adolescentes o de temprana juventud se incorporaban al proyecto político del nazismo, y esta incorporación tenía que ver con el involucramiento en toda la estructura, básicamente podríamos llamar de hostigamiento del nazismo, salir a la calle a encontrar determinada población para molerla a palos, para romperle sus casas, para destruir todos sus lazos sociales. Y en este sentido digo, no encuentro dónde está esa situación, aún de menor gravedad, que nos podría llevar a pensar, bueno, podemos aplicar un término para llamar la atención con esto que está ocurriendo. Por eso digo, Dicho esto, con toda tu explicación, ¿por qué pensás que gente inteligente como, además que conoce la historia, Marco Saguini, Jorge Lanata, Nelson Castro, utilizan estas expresiones? Por eso te decía que me llama la atención, ¿sí? Porque no logro encontrar una explicación que me satisfaga, ¿sí? De cuál sería la lógica que está detrás. Creo que lo que se ha generado es un fenómeno de fuerte odio, digamos, yo diría en los últimos 3-4 años, una fuerte polarización política que ha generado un fenómeno de odio que lleva a no pensar lo que se dice, ¿sí? Lo que creo que tiene una enorme gravedad, porque tal como planteas, creo quizás al que más conozco de las personas mencionadas, de las que han aparecido en el último tiempo, es a Marco Saguini, por quien tengo un fuerte respeto, y me llama enormemente la atención que un hombre con su formación, con su historia intelectual y demás, pueda llevar a cabo tal nivel como de borramiento de los límites, ¿no? ¿Utilizarán esto? Me estoy pensando en voz alta mientras te escucho. ¿Utilizarán estas expresiones porque en realidad para nuestra historia no representa demasiado, pero es como el mal personificado? Porque no pueden comparar a este gobierno con la dictadura porque inmediatamente les dirían, esto no tiene nada que ver con la dictadura, pero utilizan figura de un régimen determinado sobre el cual en realidad muy poca gente puede hablar, porque muy poca gente tiene un conocimiento o un estudio como podés tener vos sobre este caso en particular. Sí, yo diría que me sigue llamando la atención, porque aún en ese sentido, digo, puedo entender en sectores con menor conocimiento histórico una utilización tal como lo planteás, como un insulto, digamos. Pero lo que llama la atención aquí es que no es solo un insulto, sino que se intentan establecer paralelismos. Esto es, no es que solamente aparece este gobierno es nazi, digamos, ¿no? Este gobierno fascista, que uno podría decir, bueno, utilizado como insulto, sino que aparece como un intento de analizar el funcionamiento de algunos sectores, y por esto lo que me llama la atención es que aún desde una postura crítica, no las cuestiones que uno podría pensar que son más preocupantes, que no digo que no las haya. Esto es lo que me llama la atención, pero no se focaliza en eso, y eso es lo que me tiene más perplejo en algún sentido, ¿no? ¿Por qué no focalizarse en hechos que aún con toda la distancia pueden tener cierta gravedad y en los que habría que intervenir, y elegir situaciones con las que no puedo encontrar ningún punto de contacto? Bueno, les vamos a recomendar que vayan a cursar tu materia. Gracias, Daniel, por haber estado con nosotros. Vamos a una tanda y después Dora Barrancos, tema muy polémico, fundamental, el aborto.